qué personajes, porque de repente incluso ustedes a lo mejor en alguna pieza de alguna canción regional, alguna música de reggaetón, pueden llegar a escuchar sobre estos personajes que mencionan a Orfeo, Eurídice, cualquiera de los que hayan estado ahí. Uno de los personajes que a mí se me hizo como muy llamativo fue Caronte. Quienes vieron la obra ya lo recordarán. Pero Caronte, vamos, es como un personaje secundario que a lo mejor no es tan importante, pero me gustó ese personaje. Entonces, de Orfeo puede que ya hayan escuchado hablar alguno de ustedes antes, pero a lo mejor no tenía como toda esa información que ahora ya tienen. Entonces, poco a poco lo van a ir asociando con lo moderno, y ese es uno de los fines por los cuales les pongo este tipo de música. O cada una de las obras que les vaya poniendo van a tener van a estar relacionados con ese fin. Bien, Anaí. Gracias, Octavio. Sí. Montserrat. Bueno. Sí, ¿qué te pareció la obra? ¿Qué nos puedes decir de la obra? Pues aparte de lo que ya mencionaron mis compañeros, también se me hizo chido donde la mensajera va a darle la mala noticia, y de estar toda la música, pues que siempre estaba como medio activa, esa parte de ya casi no sonó nada de la orquesta, y hasta la forma de cantar de Orfeo ya fue como más grave, como más tristón. Ya les ve. Ahorita que mencionas eso, Anaí, es un punto importante. El hecho de que tú escuches que la orquesta deja de tocar, créeme que es un buen punto de percepción. Probablemente los demás también lo identificaron, pero estaban más enfocados en otra cosa, no sé. Hay algo que en música se le conoce como recitativo, y sobre todo en este tipo de música, recitativo. ¿A qué se refiere el recitativo? A que se le da mucha importancia a lo que se está diciendo, a tal grado de que la orquesta pasa a un segundo término. O sea, la música no tiene importancia, o tiene menor importancia que lo que se está diciendo. Y eso es la ópera. La ópera tiene mucho que ver con eso. Anterior a este tipo de música, existió algo que sigue existiendo obviamente, pero se escuchaba más algo que se conocía como polifonía. ¿A qué les suena polifonía? ¿Alguien me puede decir? Pues sería como un solo sonido. De hecho, es lo contrario, Diego. Polifonía se refiere a muchos sonidos. Pero más específicamente se refiere a muchas líneas melódicas. Polifonía. ¿Alguien de ustedes ha escuchado canto gregoriano? ¿O sabe cuál es el canto gregoriano? No, ¿verdad? Bueno, el canto gregoriano es el que cantaban en las iglesias, digamos, por ahí del siglo X, alrededor de ese siglo. Y era un canto monódico. ¿A qué me refiero con monódico? Eran varios monjes, digámoslo así, o sacerdotes, que cantaban los salmos, precisamente de la misma iglesia católica. Y todos cantaban sobre una misma línea melódica. Ese era el canto gregoriano. Entonces, decir que es una sola línea melódica no me refiero a que no implicaba movimiento, o sea, que no había variantes. Sí sonaba cantado, sonaba muy cantado, pero es como si fuera el puro recitativo porque no tenía acompañamiento instrumental. ¿Sí?
Entonces todo era así como que muy, muy enfocado en lo que se decía, porque tenías que escuchar lo que se decía. Era lo preponderante, ¿no? Lo más importante. La música no, la música en sí era ese canto, nada más. Entonces tenía que estar tu atención puesta en lo que se decía. Posteriormente, con la llegada de la polifonía, o con el uso de la polifonía, se fueron añadiendo más voces y cada voz hacía cosas distintas, pero se decía lo mismo. Entonces, lo que ocurrió después de ese canto gregoriano fue que lo que sonaba más eran los corales. Los corales estaban escritos para que se cantaran a más de una voz. Y cuando decimos polifonía, estamos integrando las 4 voces principales que puede haber en el género humano, ¿no? ¿Cuáles son estas voces? El canto de la mujer, el canto del hombre, pero los hombres pueden cantar tanto grave como un poquito más agudo, y las mujeres pueden cantar tanto grave como un poquito más agudo. Estas 4 voces eran la voz del bajo, la voz del tenor, esos son los hombres, bajo, tenor. En la mujer era contralto y soprano. Y esas 4 voces eran las que estaban sonando. La integración de la voz más femenina fue posterior todavía. Primero eran cantos de hombres, más que nada. No me voy a adentrar tanto en esto porque esto nada más es como para que se entienda mejor lo actual. Como sonaban muchas voces, pero cada voz decía lo mismo. De repente se perdía un poquito como la idea de lo que se estaba diciendo. Entonces eso no les pareció mucho a los críticos ya de la época más de la época renacentista, posteriormente de la época barroca. Entonces lo que hicieron fue volverle a dar importancia a lo que se decía, y para esto lo que hicieron fue trascender el recitativo, es decir, la música sí acompaña, pero llega a un punto donde lo que se dice se tiene que escuchar y tiene que estar muy claro. Entonces, como la música instrumental también ya estaba muy desarrollada, porque también en los corales se acompañaba con música instrumental, el recitativo fue de gran peso, y esto fue una de las partes más importantes de la ópera, y fue muy importante que lo mencionaras, Anaí. No sé si más o menos queda claro eso. ¿Les va a quedar más claro con los ejemplos? Déjenme ver si les puedo compartir con audio, porque por aquí nunca lo he intentado. A ver. Me dicen si lo pueden ver y si lo pueden escuchar. Si pueden ver la pantalla que está del video de YouTube. Sí, profe. Ok, me dicen si lo pueden escuchar. Va, ¿Sí lo escuchan? Sí. Okay.
dejar de compartir. Esa pieza que les compartí es un Kyrie Elation, es una parte del ordinario de las misas. Entonces, incluso el mismo Kyrie es la misma letra se repite para otra obra, ¿no? Para otra composición. Es la misma letra, pero se respeta la letra del ordinario. Entonces, si se fijan aquí, incluso les muestra un poquito de cómo era la escritura de ese canto gregoriano. ¿Cuántas voces escucharon ahorita que les puse esa obra, esa pieza? ¿Cuántas voces distinguieron diferentes? Como tres, profe. Era una muy grave, otra como más o menos, y otra que estaba muy como por encima. Ok, pero ¿hacían algo distinto? Pues yo que estoy haciendo lo mismo. Hacen lo mismo, es un canto monódico, hacen lo mismo. Aunque suene más grave, pero la melodía es al unísono, lo mismo. Es una música que incluso pues, puede llegar a sentirse un poquito pesada porque sí relaja demasiado. Esa es el canto gregoriano. Ahora les voy a poner un ejemplo del canto coral. Este es de Palestrina. Se ve en la parte de arriba está la soprano, luego le sigue la contralto, son voces de mujer, le sigue el tenor, voz de hombre, y el bajo, voz de hombre también. Esto ya tiene más forma. Bueno, esta partitura es un poco más moderna. La partitura del tiempo de Palestrina realmente todavía conservaba un poquito de los rasgos del canto gregoriano. No era tan específica como esta que está en claves de sol y claves de fa. En ese tipo de corales todavía se utilizaban otro tipo de claves de do en tercera, en cuarta, en primera. Igual claves de sol, claves de fa, pero las voces en sí se utilizaban más con claves de do. Ahorita lo van a ver en la partitura del ¿cómo se llama? Del Orfeo. Esto es un canto coral y si se fijan tampoco tiene acompañamiento instrumental. No tiene acompañamiento instrumental, pero sí suena un poquito más armado, más completo. Pero se consideró que el hecho de que fueran bastantes voces haciendo una línea melódica distraía un poquito del verdadero objetivo del canto, que era transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poquito de la escritura que...
Este es el libro de la partitura del Orfeo. Es una copia muy buena de esa obra. Viene en italiano incluso. Viene con la descripción de los bueno, no la descripción, sino que más bien los personajes que aparecen, con la instrumentación, que precisamente también vamos a hablar ahorita de eso. Los personajes, si se fijan, no son tantos, pero sí la historia está bastante completa. Y esta es la escritura de la cual les hablo. Esta escritura no es como la que les mostré ahorita, de una obra incluso anterior a Monteverdi, de Palestrina, más renacentista. Esto ya es más barroco y aún así tiene todavía rasgos un poquito más viejos. Estas claves que vienen al inicio no son como las que vieron en la otra partitura, son un poquito más antiguas, pero son claves de do. Y es por eso que es a lo que me refiero cuando les digo que las voces se escriben en ese tipo de claves. A lo mejor ustedes no están muy familiarizados con esos términos, pero bueno, es esto que está aquí escrito al inicio. Las figuras pues sí son muy parecidas a las actuales, pero por ejemplo la cabeza de la nota, esta tiene una forma de rombo y la otra es redonda, la actual. Vienen especificadas aquí las voces. La música, por ejemplo, aquí está indicada, en la parte alta viene lo que es el canto, que es más un recitativo porque las voces no se amontonan, no están sonando todas al mismo tiempo como en un coro, pero sí hay una parte coral, pues, y esa también está especificada. Y lo que viene marcado abajo es algo que se conocía como continuo. El continuo era una línea que era un poquito libre, le llamaban ad libitum, pero que se tenía que tener conocimiento de cómo trabajarla. Te daban una nota que era la que te daba el acorde, y a partir de ahí tú tenías que saber cómo desarrollar ese acompañamiento en relación a lo que se estaba cantando en la parte de arriba. Sí estaba un poco complejo eso de explicar, pero bueno, nada más como para que se den una idea. Las partes sí estaban muy especificadas en la partitura, pero la música en sí es un poquito más de lo que está aquí escrito. Indica los personajes que aparecen. Aquí en el acto primero aparece un pastor, que es el que canta esta parte. Ese pastor también vuelve a aparecer más adelante. Bueno, eso es para que se dieran una idea de cómo era la partitura de ese tiempo. Bueno, si ustedes han estudiado música van a saber lo que es una partitura. Si no han estudiado música, esto es una partitura antigua. Y la partitura moderna es más como la de la pieza que les puse anteriormente. Bien. Si quieren hacer algún comentario sobre eso, igual háganlo. Yo voy a seguir preguntando. Brian Guerrero. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué nos puedes comentar de la obra? Pues no soy muy amante de esas obras, pero pues me llamó la atención que ahí en unas escenas las luces las iban siguiendo a los personajes que, por así decirlo, eran el principal centro de atención y no enfocaban tanto a los personajes que estaban en el fondo. Y así sabías diferenciar, por si acaso, como si eres nuevo como yo, así pues, sabías diferenciar un poco si el que cantaba y a quién iba dirigido más o menos. Okay. De igual manera, pues, me agarraba también las voces, cómo las hacían, no ocupaban, por así decirlo, ayuda de altavoces y así, y tenían muy buen control de su voz. Sí, exacto, no, la ópera no se canta con micrófonos. Sí, tiene, y pues, como yo nunca había seguido así de esas. Actualmente ponen unos amplificadores, pero ponen micrófonos ambientales. No es que cada actor o músico
o artista tenga un micro colgado, ¿no? Sino que son micros ambientales que alcanzan a amplificar un poquito el sonido, pero realmente si quitan ese amplificador, el cantante se tiene que escuchar hasta la parte más alta del teatro, pero aún así, eso funciona porque los teatros tienen muy buena acústica, están diseñados para que tengan muy buena acústica, y el cantante no tenga que esforzarse así como que demasiado para que se escuchen, ¿no? Pero realmente los cantantes sí tienen una voz muy potente. Para eso estudian, ¿no? ¿Algo más, Brian? Pues nada de un personaje, pues de destacar sería el que estaba en el... La verdad no recuerdo cómo se llamaba, pero el que estaba en el barco. Ese es Había una Caronte. máscara muy padre. Ese es Caronte. La máscara le daba un carácter imponente, ¿no? Sí, se sentía, no sé, como si fuera llamativo, distinto todo. Sí, el personaje por eso me gustó mucho, y aparte es un bajo que tiene una voz súper imponente. Entonces sí tiene mucho que ver eso. Bien, muy buena observación también. Estefanía, tú no estuviste en la clase pasada, ¿verdad? No, profe. ¿No escucharon la obra? ¿No vieron lo del el enlace de la descripción? No, es que incluso no, solo me llegaron los enlaces de Meet, pero no me aparecía el de WhatsApp. Pero ya ahorita me acabo de unir. Correcto. Bien. Dafne, ¿tú sí estuviste? No, yo tampoco estuve. Bien, sí les encargo que la escuchen, porque para que conecten todo eso que les estoy diciendo. Eric, ¿Cómo se llama, profe? La obra está en la descripción también del grupo. A ver, déjenme observar porque quizás ni la puse. Sí, el enlace de la obra está en la descripción del grupo. Ahí mismo puse referencia auditiva de tarea, que es el Orfeo de Monteverdi. Ah, ok, gracias. El Orfeo. Ay, ¿dónde están? Ya. Grupo de WhatsApp. Ese grupo. Únanse al grupo para que puedan tener como los enlaces. También les había compartido los enlaces de lo que vimos un poquito en la clase pasada sobre qué es la ópera y cuál era la historia real del mito de Orfeo. Bueno, ¿alguien más que falte de los que sí vieron la ópera? ¿Que quiera dar su opinión? Yo, profe, si Yo. gusta. A ver, Jesús primero. Ok, a mí me llamó la atención una parte que dice, no me acuerdo cómo se llamaba, ritornello, que posiblemente no me acuerdo cómo se llamaba, pero Ok, síguele. sí, esa era parte pues que se repetía, ¿no? De hecho creo que significa devuelve en italiano, o se devuelve en italiano. Se regresa. Y está interesante, ajá, y esa parte, y pues también remarcaban mucho la sinfonía. Hablando pues de música, eso, y creo que personajes igualmente. La sinfonía sí claro, cambia, de hecho, la sinfonía sí es una distinta cada que aparece la sinfonía, porque viene marcada incluso como sinfonía 1, 2, 3, 4. sí, ajá, bien enumerada. Y y en personajes, pues creo que el que más me llamó la atención fue igualmente Caronte. Me gustó mucho diría diseño de personaje, pero creo que así es en la mitología. Así que él. Sí, cuando uno se imagina la historia que no has visto la historia y la has leído, por ejemplo, te imaginas a Caronte como un personaje fuerte, pues, o sea, imponente. Y por ejemplo, cuando yo vi a Caronte de esta obra, sí dije, sí, es como más o menos yo lo imaginaba, así, como que sí te daría miedo, ¿no? Enfrentarte, confrontarte con él. ¿Algo más, Jesús?
Esa es una buena observación. El ritornello es como en la canción, en la música popular, es como el estribillo, lo que se repite a cada rato. Y realmente sí, cuando tú escuchas el ritornello, sabes que es lo mismo del inicio. Tan, tararán, tan, tan, tarán. En las películas modernas, bueno, en el cine, los compositores utilizan algo que se le conoce como motivo o leitmotiv. Ese leitmotiv puede representar a un solo personaje. Y cada que escuchan o cada que sale ese personaje, escuchan el leitmotiv de ese personaje, que es la música que acompaña siempre a ese personaje. Ahorita se me ocurre uno, en la película de La Mujer Maravilla, a lo mejor ustedes si la han visto, cada que aparece la película 1, cada que aparece la Mujer Maravilla, se escucha el tema de la Mujer Maravilla, sobre todo cuando está en ataque, y ese tema se me hace muy, muy llamativo, se me hace muy chido. Y lo mismo pasa en las películas, por ejemplo, de Star Wars, del Señor de los Anillos. La mayoría de las películas tienen eso, que aparece un personaje y ya tiene su música de acompañamiento. Y eso está interesante. Y nada más es por poner un ejemplo, realmente el ritornello en este caso no es que represente a un personaje. El ritornello simplemente vuelve a la esencia del tema de inicio, ¿no? Y se repite. Y ya la sinfonía como que va acorde al pasaje del cual se acaba de hablar. Entonces es sinfonía más ritornello para saber que estamos dentro de la misma obra, no sé. Y vamos, si ustedes vuelven a escuchar, si la vuelven a escuchar, yo creo que ya van a saber qué es el Orfeo de Monteverdi. No lo van a relacionar a lo mejor con el Ariadna de Monteverdi ni con ningún otro, porque es muy claro que es el Orfeo de Monteverdi, ¿no? Bien, buena observación, Jesús. Y igual con la sinfonía. ¿Alguien más? Yo también iba a hablar, pero bueno, ya casi mencionaron todo. No, todavía hay cosas de qué hablar. No, pero, o sea, lo que yo iba a mencionar, pues, de todos modos, iba a mencionar algo sobre el ritornello porque me parece que sirve mucho como para dar espacio en las escenas, como que corta una secuencia. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y destacar mucho la voz de la mensajera, que no sé si esa voz sea un contralto, pero me gustó mucho, y pues sí, toda la tensión escénica que ofrece. Sí, la mensajera también es un personaje de los que más les aplauden al final. No sé si vieron esta parte. Al final, cuando presentan a los artistas, les van aplaudiendo a cada uno conforme van apareciendo, y la mensajera es una de las que más aplausos recibe. Y buenas observaciones también. ¿Quién más? Hay un personaje al inicio que se le conoce como la música, que también es la mujer que sale con la lira. Y aquí me detengo un poquito a hablar sobre eso, sobre los instrumentos. Orfeo, ¿cuál es el instrumento que porta Orfeo? ¿Alguien me puede decir? Es la lira, ¿no? Es la lira, exacto. ¿Y de qué instrumento hablan en la ópera? En la obra hablan de la cítara. Y la cítara y la lira no son un mismo instrumento, son diferentes. Bueno, probablemente también mencionen la lira, pero mencionan mucho la cítara, y la cítara está más
es más como este instrumento. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí pueden ver los tres instrumentos? Sí. Son muy parecidos. Esta es la lira, esta es el formins y esta es la cítara. Del instrumento que porta Orfeo ahí es la lira, y generalmente el que porta es la lira. Bueno, esa es una simple observación. Obviamente es un instrumento nada más representativo. Si ustedes alcanzan a observar el instrumento que él porta, pues nada más tiene 4 cuerdas o 5 cuerdas, no sé. Uno se pregunta, bueno, nosotros en la actualidad conocemos instrumentos que tienen un registro bastante amplio, por ejemplo, la guitarra, el piano, el arpa. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tenía ese instrumento que Orfeo podía hacer tanto? Se supone que Orfeo también cantaba, ¿no? Entonces la música de Orfeo no era simplemente la lira, era también la voz. Sin embargo, esa lira también poseía como poderes que los tocabas y pues ya penetraba en ti de alguna forma diferente, ¿no? Como mágica. Pero bueno, es importante mencionarlo. Probablemente ustedes ya, bueno, es que yo por ejemplo eso lo relacioné inmediatamente con un video o con una escena de los Caballeros del Zodiaco. Perdón por hablar de mis gustos, pero bueno, eso fue de hace mucho. Pero les quería compartir también ese video. Es que aquí está. Donde en la saga de Asgard, bueno, no sé si conozcan de eso, pero eso es de poner, hay un personaje que se llama Orfeo, y ese personaje toca la lira esta que toca Orfeo, ¿no? Y la pieza que reproducen en ese pasaje, en ese capítulo, es bastante profunda, es muy buena la música, como que sí tiene relación, porque yo en Orfeo sí esperaba encontrar una parte que fuera realmente muy penetrante, pero es porque uno lo asocia con la música moderna. Realmente para ese tiempo lo que está en esa ópera sí es muy bueno, pero yo he escuchado arias o piezas de compositores contemporáneos a Monteverdi que son todavía más penetrantes que lo que yo escuché en Monteverdi. Entonces les quería compartir también este videito. A ver si alguno de ustedes lo ha visto. Déjenme ver. Ay, no me aparece. A ver, feo. Allá. Bueno, es este videito. Es el Caballero Orfeo.
Bueno, hasta ahí. Que ya viene, de ahí viene la parte trágica, ¿no? ¿Alguno ya lo había visto ese capítulo? Bueno, no vayan a creer que soy otaku, sí los veía cuando estaba chico. Bien. Continuamos. ¿Alguien más? ¿Qué instrumentos observaron que se tocan en la orquesta? A mí me gustó el violín. El violín es un instrumento moderno, pero todos los instrumentos que observaron les parecían conocidos. El arpa, ok. En la representación que escucharon ustedes, el músico que dirige, Jordi Sabal, es un músico que se aferra mucho a utilizar, cuando toca música antigua, se aferra mucho a la instrumentación antigua, no utiliza los instrumentos modernos. Jorge Emilio, ¿no puedes hablar? Ok. Bueno. En el ritornelo, por ejemplo, sí entran la mayoría de instrumentos. Desde el continuo, el arpa, los violines o los instrumentos de cuerda y los instrumentos de aliento. También hay unos que son como los trombones, ¿no? Parecidos. Les voy a mostrar los instrumentos que utilizaron en esa obra. Entre los instrumentos hay dos, uno que es la viola da gamba y la viola de braccio. La viola de braccio es esta que se ve atrásito. A lo mejor si la alcanzan a ver, si no la alcanzan a ver, pues acérquense un poquito. Está en el fondo un músico tocando una viola de braccio y esta es la viola da gamba. Es parecida al cello. Solamente que aquí esta imagen está un poco curiosa porque esa postura que adapta ese ángel sí está bastante rara, ¿no? Que tiene el arco cruzado y no sé, está bastante rara. Y la viola de braccio es lo que posteriormente evolucionó a lo que es la viola. La viola que se toca como un violín, pero que es más grande. La viola da gamba igual evolucionó a lo que fue un cello. Y estos son los instrumentos de cuerda que se utilizan. Los violines piccolo, que son unos violines más chiquitos. La viola da gamba, los contrabajos, los violonchelos. Lo que sería la viola da gamba, pues. En la cuestión de los metales, que ven aquí que parece como un trombón, el instrumento de ese tiempo era mejor conocido como sacabuche. Probablemente muy parecido al trombón actual, pero pues sí era un poco distinto en su calidad sonora. Entonces se utilizaban esos sacabuches, trompetas y cornetas. Las cornetas para ese tiempo todavía son muy importantes. Son renacentistas las trompetas todavía, pero se utilizaban todavía en tiempo posterior.
Este es un clavicordio. Además del clavicordio se utilizaban también arpa doble, las tiorbas y los órganos de tubo. Esta es una tiorba, la de abajo. El clavicordio y estos instrumentos generalmente eran los que seguían la parte armónica. Recuerdan que les dije que en la partitura venía una notita y que esa notita nos daba el acorde, y que estos instrumentos eran los que tenían que armonizar la obra para que el cantante tuviera un poco de acompañamiento. Incluso en la parte instrumental, estos también continuaban tocando, pero hacían una parte más armónica que melódica. Eso es lo que era el continuo, lo que permitía que la música no tuviera tantos huecos a la hora de estar todos tocando juntos y que acompañara un poquito al cantante en su recitativo, por no dejarlo solo, ¿no? Flautas, también se utilizaron flautas dulces y sistros, y esta es una gama de flautas, aunque algunas de estas pues son modernas, ¿no? Hay distintos registros de flauta también. Las hay sopranos, altos, tenor, y las más grandes son las más graves. El gran bajo y el bajo. Y esos tienen incluso otra boquilla, otra embocadura. Y ya que les estoy hablando de los registros de las flautas, les voy a hablar también de los registros de las voces. Por ejemplo, les mencioné que las voces de los hombres eran bajo y tenor, pero hay una voz que también está como entre esas dos y que tiene más alcance que lo que es el tenor y lo que es el bajo. Aunque ahí el bajo sí lo ponen un poquito amplio. El bajo se supone que alcanza un registro de un mi, de este mi, a este mi. A ver, no, espérenme. Sí, de ese mi a este mi. Son 2 octavas. Obviamente es más breve esa acá. De aquí acá. El barítono alcanzaba de un sol a un sol también a la octava, sería esto. El tenor alcanza de un si a un si. El registro de las cantantes es de un fa, de una contralto es de un fa a un fa. El del mezzosoprano, de la mezzosoprano, es de un la a un la. Eso está un poquito... No, sí está bien. El del soprano es de un do a un do. Listo. Eso es en teoría, pero realmente esos registros están un poquito amplios. Las voces se tienen que trabajar bastante para poder tener un registro de esa magnitud. Pero más o menos sobre esos registros es que se escribía. Ya si el cantante no alcanzaba la nota, pues se buscaba un cantante que sí le alcanzara, o que alcanzara el registro que el compositor estaba necesitando para su obra. Bueno, para aquellos tiempos, la voz de... ¿Cuánto me queda de tiempo? 5 minutos. Ya. Para aquellos tiempos, la voz de Eurídice, dicen que se comenta que se llegó a interpretar por un hombre. Estos hombres eran conocidos como castratis, los castrados. ¿Alguien sabe algo al respecto de eso? Yo. Josué, ¿nos puedes hablar un poquito de eso?
Sí, pues era un grupo de personas, generalmente cuando eran niños, antes de llegar a los 12 años, Ujú. que es cuando empieza la pubertad y el cambio de voz, pues eran castrados para Ujú. que siempre mantuvieran como ese tipo de voz un poco baja, generalmente tonos femeninos, para que pudieran cantar en las iglesias. De hecho, era como algo aspiracional, en donde muchos papás, o sea, bueno, eso es algo que leí, este, castraban a sus hijos, o sea, y los llevaban a las iglesias para que pudieran tener una carrera como cantante. Y pues, gracias a que pues eran castrados, pues no producían las hormonas que generaban el cambio de la voz, y pues Sí, así. porque realmente la castración era referente a los testículos, ¿no? Ujú. Y los cambios hormonales pues provienen precisamente de eso. Entonces por eso podrían mantener el mismo registro durante un largo tiempo. Sí, adelante, José, sigue. Y pues básicamente es eso, o sea que como necesitaban un cierto tipo de notas y era muy apreciado en aquellas épocas porque era algo bello, o Ajá, sí. sea, incluso el tono al escucharlos, o sea, pues era algo distinto y contrastaba perfectamente con los otros tipos o tonos de voz. Entonces, pues era más que eso, pues como combinar ambos tipos de voz y ya es todo. Bien, el castrati a la hora de ganar agudos también perdía graves. Eso es algo que a lo mejor no se menciona, pero no perdía tantos graves. Esa es la diferencia de que realmente sí crecía su registro, sí mantenía un registro bastante amplio. Bien, antes de continuar con esto, ya se está por terminar el tiempo de esta videollamada. ¿Se pueden conectar al segundo enlace, por favor, en 2 minutitos para ir al baño nada más? Entonces, terminamos esta sesión y nos unimos a la otra, por favor, ¿va? Sí. Profe, Va. Bien, hay una película que se llama Farinelli, El Castrato. Si la pueden conseguir, si la pueden buscar, para que se entienda un poquito del contexto de esto que les mencionamos. Pero yo les voy a compartir ahorita un video. Ahí. Espérenme. Les voy a compartir un video
de un contratenor. De la música moderna, claro. Que probablemente ustedes ya hayan escuchado antes. Espérame. My name is Ariel, and I just started my first job as a project manager. When I was a student, I'd write long essays. Este contratenor se llama Philip Jurowski y quiero que lo escuchen para que me digan qué les parece su voz, qué piensan de eso. Esta también es por ponerles también algo de Monteverdi, distinto a lo de Il Orfeo. Escúchenlo. Me dicen si lo escuchan. No se escucha. Todavía no empieza. ¿Sí se escucha? Sí. Va. Creo que está un poquito movido el audio, pero bueno, se escucha la voz.
Bueno, hasta ahí. Este cantante ha sido criticado. Realmente no sé en qué magnitud, pero se le critica porque en el canto hay algo conocido como falsete. Entonces se dice que los hombres cuando cantan así de agudo hacen falsete. Pero él en su defensa dice que no se le debe de llamar falsete porque el falsete elude a algo falso, o hace referencia a algo falso. Y lo que él canta no es algo falso, es algo que él está cantando, ¿no? Y realmente suena bien, su voz es muy colorida y es muy clara. Su defensa también es de que él hace lo mismo que hacen muchas mujeres, cantar con una voz de cabeza. Y realmente sí, hay mujeres que tú las escuchas cantar música popular, cantan con una voz más como de pecho, le llaman. Y al momento de cantar ópera, la voz la envían hacia arriba, rebota mucho en los resonadores, y esa es la voz de cabeza. En la parte de toda la cabeza, sí, la cabeza tiene muchos resonadores. Entonces, el hecho de tener la voz ahí hace que salga todavía más potente. Pero sí llega a sonar como una voz falseada, incluso en mujeres. Y ese argumento él lo utiliza como defensa y realmente es un argumento muy bueno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se escucha bien? Profe, Ajá. si bien no tiene que ver mucho con el video, pero he leído que también la ópera está diseñada como para que si un instrumento o una voz deja de sonar, siga sonando la música igual, ¿no? O algo así tenía. Hablamos un poquito de eso en cuanto a lo del recitativo. ¿Sí lo alcanzaste a escuchar bien? Un poco, casi toda la clase he estado trabado. ¿Tú has estado trabado o yo he estado trabado? No, yo, profe, es que me está fallando últimamente el internet por unas situaciones de aquí por mi casa. Sí, eso lo explicamos mejor y creo que se entiende mejor cuando entiendes lo que es el recitativo. Entonces, por ahí, alguien lo mencionó, no recuerdo quién fue quien lo mencionó. Vamos, todavía no los conozco muy bien, entonces créanme, se me va a estar pasando un poquito. Es bueno que tengan toda su foto, y que al menos ya los iré identificando por la imagen que tienen. Pero sí lo mencionamos y sí tiene que ver con eso que mencionas, ¿eh? Pero en sí la ópera integra un montón de elementos. La ópera moderna incluso, bueno, no la moderna, desde tiempos del romanticismo, la ópera ya era algo bastante complejo. Desde el periodo clásico también, o sea, el barroco. La ópera siempre ha sido compleja porque involucra varios elementos artísticos. Danza, canto, literatura, muchos. Aquí se me olvidó mencionarles, cuando se hablaba de una ópera, y qué bueno que lo recordaste, porque cuando se habla de una ópera, o cuando se hablaba de una ópera en esos tiempos, yo creo que todavía en la actualidad, se tenía que mencionar también al libretista. Para los tiempos de la suite de Tchaikovsky, por ejemplo, se tenía que mencionar a quien hacía el ballet. Esta ópera déjenme les digo quién era el libretista. El libretista era un tal Strigio. Entonces Monteverdi hizo la música, pero el libreto lo hizo Strigio, lo arregló él, porque incluso hay varios libretos de la misma ópera del Orfeo. El Orfeo, yo ya les había mencionado, e incluso lo vieron en el video,
tiene un final trágico, porque los griegos eran trágicos, de los griegos surgen las tragedias. Entonces esto era una tragedia. Al final, bueno, tiene un final, digamos que más o menos feliz, porque finalmente Orfeo es destruido por las ninfas, descuartizado, pero finalmente su espíritu trasciende y se encuentra con Eurídice, y ese es el final feliz, pero en el mundo físico es un final trágico. Y bueno, esto nada más por mencionarles que en esta obra el final no es trágico. Ustedes lo vieron y el final no es tan trágico como realmente lo fue. Simplemente se muere, se va y se encuentra con Eurídice y ya, ¿no? Cuando Apolo desciende y se lo lleva es porque ya se va a encontrar con su amada. Y digamos que aquí tenía un final feliz, pero también eso tiene que ver con para quién está representada la ópera, porque para ese entonces la ópera tenía un propósito. Toda la música que se componía en ese tiempo era para alguien. Entonces tú no le podías ofrecer a alguien algo trágico, porque podría ser mal visto, ¿no? O al menos que ese alguien te hiciera esa sugerencia de que quería pegarse a la obra real, ¿no? Y que quería verla, no sé, algo así. Bueno, ya tienes tu participación, Uriel. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de continuar? Bueno, vean la película de Farinelli. No tengo un enlace como para que la vean, para pasárselos, pero la pueden buscar. Está entretenida, Farinelli. Igual les puede servir un poquito para contextualizar lo que les estoy diciendo. La ópera del Orfeo está escrita en 5 actos. Y probablemente ustedes vieron cada acto porque pues se menciona, ¿no?, durante la obra. Personajes importantes pues son las ninfas de las que les hablo, son las que participan también todo el tiempo en los coros, y al final de cuentas no se muestra en esta ópera el final trágico, pero vamos, sí aparecen al inicio incluso. Y todos los personajes de la mitología griega que finalmente no son mencionados como se conocían en los griegos, sino como se conocían en los romanos. Son los dioses romanos, no son los dioses griegos, aunque son los mismos, tienen el mismo poder, no sé, algunos sí conservan el mismo nombre, pero otros son cambiados. En el caso, bueno, les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Apolo. Apolo sí es el mismo personaje tanto en Grecia como en los romanos. Son los mismos dioses. Es la misma clase, es la misma deidad. Y Apolo es el personaje musical por excelencia, ¿no? Apolo es el dios de la música, ¿no? Y se dice que Orfeo pues es descendiente directo de Apolo, aunque Orfeo pues termina siendo más como un semidios. El otro personaje que les puedo mencionar aquí pues es Plutón, que así se le conoce en la ópera de Orfeo, Plutón. ¿Quién es el dios griego que representa a Plutón? Sin googlear. Era Hades, ¿no? Hades, bien. Exacto. Y hay otros cuantos personajes, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. Zeus, que Zeus es, creo que hasta más, lo van a relacionar más ustedes con que es el dios del universo, pero Zeus es un dios griego y Júpiter es el dios romano. ¿Quién más? Por ejemplo, Atenea, los griegos la conocían como Atenea, pero los romanos como Minerva, diosa de la sabiduría.
Apolo, por cierto, es también dios de las artes, de la belleza y de la luz. Afrodita, diosa griega, y Venus, diosa romana, diosa de la belleza. Dionisio, que también tiene que ver con el Orfeo, sobre todo con la parte final, pero que como no tenía un final trágico, pues no podemos hablar un poquito de lo de la influencia dionisíaca con las musas para poder despedazar a Orfeo, ¿no? Los griegos le llamaban Dionisio y los romanos le llamaban Baco, por eso se dice Dionisio Baco, algo así. La esposa de Hades, o la mujer de Hades, o quien acompaña a Hades, es Poseidón también aparece Poseidón. ¿Quién mencionó eso? Eric. Poseidón, ¿qué dios es? ¿Romano o griego? Poseidón es Neptuno. ¿Pero qué Poseidón, qué es, griego o romano? Poseidón es griego y Neptuno sería como en romano. Correcto. Bueno, ahí hay más, ¿no? Cronos es griego, Saturno es romano. Bueno, no los quiero mencionar todos. Les mencionaba a Perséfone, que es la diosa del inframundo, que acompaña a Hades, y Perséfone en el Orfeo es mencionada como Proserpina. Lo que les quiero enfatizar es que en la ópera del Orfeo se consideran a los personajes romanos, ¿no? No mencionan nunca a los dioses con nombres griegos, de los dioses griegos. Bueno, todo eso considero yo que es de relevancia para su... Bueno, por si alguna vez quieren escribir sobre algo de esto, pues ya tienen bastante información. Las musas, se dice que la palabra música proviene de las musas, pero había muchas musas. Y finalmente, digamos que se seleccionaron solamente a 9 musas, y cada una de ellas tenía como su respectivo poder, ¿no? Fuerza. Dice que la mayor de las musas es Calíope, la de la bella voz. Era la musa de la elocuencia, la belleza, la poesía épica. La otra era Clio, era la musa de la historia, por mencionar algo. Erato es la musa de la poesía lírica amorosa y es representada en diversas obras con una lira. Euterpe, la muy placentera, musa de la música, especialmente toca la flauta. Melpómene, musa de la tragedia. Polinia es la musa de los cantos sagrados y la poesía sacra. Terpsícore, de la danza. Talía, de la comedia y de la poesía bucólica. Y por último, Urania, musa de la astronomía, de la poesía didáctica y de las ciencias exactas. Las musas de las artes. Bien, no vamos a alcanzar a ver Bach. Les voy a compartir el enlace de una película que es con lo que nos vamos a introducir a Bach. Bach fue un personaje mucho más completo, por decirlo de alguna forma. Vamos, no es por hacer menos a Monteverdi, pero Bach es conocido como el padre de la música. Entonces, yo creo que lo comparto en el WhatsApp. Ahora mismo lo comparto. La película se llama Mi nombre es Bach. No es una película que profundice mucho en Bach, pero más o menos para que se den una idea de qué les voy a hablar con Bach. Y
les voy a estar compartiendo música durante la semana de Bach, porque es mucha música de Bach. ¿Alguien ya había escuchado a Bach? Johann Sebastian Bach. Anaí, ¿no habías escuchado a Bach? Solo un poco. Braulio, ¿dijiste algo? Sí, un poco también. Es uno de los grandes exponentes de la música, por como todos los músicos después de él se han referido a su trabajo. Braulio, ¿has tocado Bach en tu violín? Sí lo he tocado, pero no en el violín, en el piano. ¿Pero qué? En el piano, no en el violín. ¿Qué has tocado de Bach en el piano? He intentado aprender tocata y fuga en re menor. Es una de mis favoritas, aunque realmente no es una pieza compuesta originalmente para piano, es para órgano. Pero me gusta mucho cómo Hay otras cosas más sencillas y igual de lindas que igual podrías comenzar a trabajar antes de pasar a una fuga, a un preludio y fuga, a una tocata y fuga. Pero bueno, eso ya depende de lo que tú quieras. Les compartí la película, les voy a dar, bueno, ya no me sobró mucho tiempo para darles para que escúchenla, les voy a estar compartiendo música de Bach, escúchenla también y lo comentamos la próxima clase, ¿les parece? ¿Comentarios, dudas hasta ahorita? Profe, ¿la siguiente clase sería una en línea o nos mantenemos ya en presencial? No, todo este curso va a ser en línea, va a ser virtual. Ah, ok. Es que como en el comunicado que hicieron decía que también los talleres íbamos a regresar a presencial o algo así. Por eso hacía la pregunta. Bueno, es bueno que lo menciones. La clase pasada yo le comenté al maestro Hugo de eso. Y me dijo que no, que nos manteníamos en línea virtuales. De todos modos, le voy a volver a preguntar y si me dice algo distinto, se los hago saber, pero lo más seguro es que continuemos en virtual porque yo no podría estarme moviendo de León a Lagos nada más para darles el taller. Entonces, lo más seguro es que sí se quede en línea. ¿Tienen algún inconveniente con eso? De mi parte no, profesor. De mi parte tampoco. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, profe. Que quieran hacer sobre lo que vimos hoy? Ya tomé la captura de quienes estuvieron en la clase. Espero que sigan estando para las próximas sesiones. Entonces, si no hay nada más, y ya quedamos. Si pueden ver la ópera, quienes no la han visto, véanla. Traten de relacionarla con lo que hicimos, con lo que vimos hoy. Y les comparto lo de Bach en el transcurso de la semana. Es decir, les voy a estar compartiendo bastantes enlaces. ¿Va? Los dejo, cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana, descansen, nos vemos la próxima sesión. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, maestro, buen día. Buen día, cuídense.